Bendiciones para todos mis amados. Hoy, sábado 19 de junio del año 2021, soy la profeta Mildred Mata y hoy el Espíritu de Dios trajo a mi espíritu una palabra que quiero compartir contigo. Me decía, son de duro cerviz y de duro corazón, hija. Y es que hay mucho pueblo de Dios en estos tiempos que son duros, que son personas que por más circunstancias que están viviendo fuertes, aún así se mantienen de dura cerviz. ¿Usted sabe lo que significa una persona de dura cerviz? Es una persona que es terca, una persona que a pesar de la circunstancia que puede estar viviendo, se mantiene molesto, se mantiene como obstinado porque es de dura cerviz. La palabra del Señor más de 18 veces aparece en el Antiguo Testamento la palabra de duro cerviz. Era como Dios describía al pueblo, a los hijos de Israel. ¿Ok? Porque era un pueblo de dura cerviz, era un pueblo que a pesar de lo que Dios le decía, de lo que Dios hacía, de lo que sus ojos podían ver cómo Dios estaba actuando, eran rebeldes, eran contumaces, eran obstinados, era una gente así como que terca. ¿Ok? Dice la palabra en el libro de Éxodos 32:9. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz, o sea, es un pueblo terco. Yo no sé si usted conoció una gente terca, una persona obstinada, una persona que siempre está como de mal humor, ok, una persona, el Señor te quería describir ese pueblo de dura cerviz, un pueblo arrogante, un pueblo que a pesar de que Él le mostraba las cosas, era un pueblo que su arrogancia, que su obstinamiento lo llevaba a hacer lo que ellos bien le parecía, porque hay gente que Dios le habla, que Dios le indica, que Dios le muestra, pero su carácter, su obstinación, su terquedad lo lleva a hacer lo que ellos quieren. Y por más que usted le dé consejo, por más que usted le hable, no quieren oír, son sordos espirituales, ¿ok? Entonces el Señor permite los desiertos, permite las pruebas, permite las circunstancias difíciles. ¿Para qué? Para que este pueblo contumaz, para que este pueblo rebelde, para que este pueblo necio, para que este pueblo duro de corazón pueda oírle y pueda volverse a Él y pueda hacer las cosas a la manera de Dios, porque la gente que es terca quiere hacer las cosas a su manera. Por eso dice Deuteronomio 8:2: y te acordarás de todo el camino por el cual te ha traído Jehová estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, ¿ok? Para saber lo que había en tu corazón. ¿Por qué? Porque como era un pueblo tan terco, como era un pueblo tan rebelde, como era un pueblo duro de servir, ese pueblo necesitaba, ¿verdad?, aprender a humillarse, porque una persona terca, una persona que le falta humildad, le cuesta humillarse, le cuesta ir a la presencia de Dios, ¿ok? Entonces el Señor nos conoce muy bien, y como nos conoce muy bien, quiere que quitar de nosotros esa dureza de servir, quitar de nosotros esa dureza del corazón. Tal vez usted ahora está viviendo una circunstancia, una situación producto de la dureza de su corazón. Dios no te quiere así. Dice el libro de Deuteronomio 31:27: porque yo conozco tu rebelión y tu dura cerviz. He visto que aún viviendo yo con vosotros hoy, soy rebeldes a Jehová. Cuánto más después que hayas muerto. Entonces hay gente, mire, aún comiendo algarrobo, aún pasando las situaciones difíciles, aún viviendo los desiertos, se mantiene con aquella terquedad. Quiere hacer su voluntad, quiere hacer lo que ellos quieren hacer. No escuchan la voz de Dios, no escuchan a los hombres de Dios, no escuchan a las mujeres, porque esa es su manera y no a la manera de Dios. Entonces Dios tiene que permitir ese desierto, así como lo permitió en el pueblo de Israel, así como lo ha permitido durante mucho tiempo en el pueblo de Dios. ¿Para qué? Para que aprendamos a doblegarnos, para que aprendamos a liberarnos de esa artimaña de Satanás que nos lleva a ser terco, que nos lleva a ser contumaces, que nos lleva a ser rebelde. ¿Ok? Dios no nos quiere así. Dios quiere que usted y yo nos volvamos a Él, pongamos a sus pies nuestros problemas, nos volvamos a nuestro amado y sepamos que con la guianza del Espíritu Santo podemos ver la gloria de Él, podemos ver su misericordia. Hay un pueblo de Dios que le pide consejos a Dios para hacer lo que le da la gana,
que por ejemplo llama: pastor, ayúdeme, ore por mí, y usted le da, y usted invierte tiempo en oración, orando por ellos, clamando, y después cuando usted le da el consejo, ellos hacen lo que le da la gana, pues no escuchan lo que usted le dijo. Y cuando usted no escucha el hombro de la mujer de Dios, prepárese para vivir en desierto, prepárese para vivir situaciones duras. Entonces, el Espíritu Santo es nuestro mejor consolador, nuestro abogado, nuestro defensor, nuestro consejero, nuestro amigo. Y el Espíritu Santo nos quiere llevar por un camino de bendición y nos quiere mostrar la verdad, la realidad, y por medio de la oración el Espíritu Santo nos va a dirigir. ¿Para qué? Para que esa terquedad que hay en nosotros, que viene de esa naturaleza humana pecaminosa, seamos liberados de ella, ¿ok? Pero aún así vemos hombres de Dios, mujeres que conocen a Dios y son tercos, ¿ok? Y quieren mantenerse ahí en lo que ellos quieren. Usted lo ve arruinado, los ve acabados, los ve perolados, los ve mal, y aún así se mantienen como que ellos tienen la razón. Usted no ha visto a gente así. Esa gente es dura de servir. Cuando usted ve a un cristiano, cuando usted ve a un hombre de Dios, una mujer de Dios, que usted lo ve acabado, esperolado, mire, hermano, todo lo que termina en ado, usted lo ve ahí mal, y usted dice: pero ¿qué está pasando con esta persona? Que esa persona es dura de servir, que a pesar de conocer a Dios, que a pesar de conocer su palabra, que a pesar de escuchar al hombre o la mujer de Dios, a pesar de conocer a sus profetas, de oír la voz del profeta, de oír la voz que Dios le está hablando en estos tiempos, ha decidido hacer las cosas a su manera y no ha escuchado la voz de Dios, no ha querido hacer caso omiso a todo eso. Son como Saúl. Saúl escuchó la voz del profeta, Dios le mandó palabra a través del profeta, pero Saúl era duro de corazón, era duro de servir, era rebelde. Él vivía como obstinado, quería hacer las cosas a su manera, quería hacer las cosas como bien le parecía. Y cuando la gente es así, no ve la gloria de Dios. Si usted ve en la palabra, en el libro de Hechos, podemos encontrar el primer muerte mártir por defender la palabra de Dios, fue Esteban. Y Esteban sabía que estaba viviendo momentos donde estaba siendo víctima, producto de ¿qué? De predicar, de llevar la buena nueva. Y encontramos que en el libro de Hechos 7:51 dice: duros de servir e incrédulos de corazón y de oído, vosotros resistid siempre al Espíritu, como vuestro Padre, así también vosotros. Y Esteban fue apedreado. Ese profeta de Dios, ese hombre de Dios, que a pesar de las cosas que decían, estaba lleno del Espíritu Santo, sus ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y le dijo: he aquí veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está en la diestra de Dios. Y ellos, dándole, hermano, voces, ellos arremetieron contra él, porque era un pueblo duro de servir, porque era un pueblo, mire, hermano, que era rebelde. Así hay mucha gente en estos tiempos, que usted le habla, que usted le dice, que usted le da consejos, que usted le da directrices de parte de Dios, pero son tan rebeldes, son tan duros, que no pueden ver la gloria de Dios. Por eso estás viviendo el desierto, por eso estás caminando. Yo te vengo a decir hoy, iglesia, tú que estás escuchando esta palabra, tienes que revisarte, tienes que examinarte, tienes que ver cuánto tú le estás haciendo caso a Dios, si realmente estás ahora escuchando la voz de Dios por medio del hombre, de la mujer de Dios, o si has hecho caso omiso, si has sido rebelde, si has sido duro de servir, si has querido hacer las cosas a tu manera. Por eso es que estás mal. Tiene que haber en nosotros un arrepentimiento. Hay esperanza en medio de las circunstancias más duras, cuando nosotros estamos dispuestos a oír a Dios, cuando estamos dispuestos a abrirle nuestro corazón a Él, cuando estamos dispuestos a dejar de ser contumaces, dejar de ser rebeldes, a dejar de ser obstinados, a dejar de ser, duros de servir. Necesitamos aprender a humillarnos, necesitamos aprender a sujetarnos a Dios, necesitamos decirle al Señor: me rindo, Señor, yo quiero que se haga tu voluntad. Jesús nos enseñó eso. Jesús ahí en el Getsemaní, ahí en el último momento, Jesús le dijo: Padre, quita de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesús nos enseñó a ser mansos y humildes de corazón. Jesús nos enseñó a dejarle las cargas a Dios. Jesús nos enseñó a morir su naturaleza humana, ¿verdad? Para que creciera el Señor, a dejar su voluntad a un lado.
cuando somos contumaces, rebeldes, duros de servir, siempre queremos tener la razón. No queremos dar nuestro brazo a torcer. A pesar de estar comiendo mal, a pesar de estar viviendo la crisis más fuerte, seguimos ahí duros, seguimos ahí tercos. No queremos oír a nadie. Mire, le damos con los pies al hombre, a la mujer de Dios, como lo hicieron aquellos en el libro de Hechos. Prefirieron matar al hombre de Dios, a Esteban, que escucharlo, que escuchar esa voz. Y así hay mucha gente en estos días. Por eso yo quiero orar por ti. Tal vez has sido duro de servir, duro de corazón. Padre, en este día, en esta hora, te pedimos perdón por todas las veces, Señor, que no hemos querido oírte, que hemos apedreado a tus profetas, como dicen, Jerusalén, Jerusalén, que apedreas a los profetas. Señor, perdónanos, Padre, perdónanos, Hijo, perdónanos, Espíritu Santo. Queremos oírte, Dios mío. Queremos, Padre, Señor, que salga de nosotros toda rebeldía, toda dureza de servir, dureza de corazón, que nos ha impedido ver tu gloria, Señor. Ayúdanos a ser mansos y humildes de corazón. Ayúdanos, Señor, a que, Padre, que esa rebeldía, que esta obstinación que ha estado operando en nuestra vida, ahora sea desarraigada de nosotros y podamos oír tu palabra, podamos oír tu voz, Señor, y podamos seguir para obtener la victoria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén.